Daniel Reed había visto muchos lugares horribles durante sus años como piloto de carga, pero Kellar 9 se sintió diferente desde el momento en que su pequeña nave entró en su oscuro cielo. El planeta era frío, pobre y casi olvidado por el resto de la galaxia. Daniel solo había ido allí para entregar piezas de maquinaria a un campamento minero, y planeaba partir antes del anochecer, pero mientras volaba de regreso al espacio, su escáner mostró de repente una débil señal de emergencia proveniente de un valle desierto. Al principio, Daniel pensó que era una vieja señal de una nave averiada, pero algo dentro de él le dijo que investigara. Giró su nave de carga y siguió la señal a través de densas nubes. Unos minutos después, vio humo negro que se elevaba del suelo. Una pequeña nave de transporte alienígena se había estrellado entre dos colinas rocosas. La mitad de la nave estaba calcinada y trozos de metal yacían esparcidos por el suelo. Daniel aterrizó cerca y llevó consigo un pequeño botiquín. El viento frío le golpeó la cara en cuanto salió. Caminó hacia los restos, llamando a los supervivientes. Pero nadie respondió. No había cuerpos afuera, lo que lo preocupó aún más. Al entrar en la nave dañada, oyó un leve sonido tras una pared rota. Daniel se detuvo. Alguien respiraba allí. Apartó lentamente el metal y encontró a dos jóvenes alienígenas escondidas en la oscuridad. La chica mayor se puso delante de la menor en cuanto vio a Daniel. Temblaba, pero aún así intentaba mostrarse valiente. Su rostro, de un azul pálido, estaba sucio, y tenía sangre seca cerca de la frente. La menor estaba sentada detrás de ella, con una pierna herida y lágrimas en sus grandes ojos plateados. Daniel levantó rápidamente ambas manos para mostrar que no llevaba armas. Habló en voz baja y les dijo que era humano y que había venido por la señal de emergencia. Ninguna de las chicas respondió. La mayor solo lo observaba atentamente. Daniel abrió su botiquín, dejó algo de comida y agua en el suelo, y luego se apartó para que ellas pudieran decidir por sí mismas. Tras un largo instante, la niña más pequeña extendió la mano para coger agua. La mayor intentó detenerla, pero la pequeña tenía mucha sed. Daniel se quedó donde estaba y esperó. Finalmente, la mayor le hizo una pregunta. ¿Estás con ellos? Daniel no sabía a quién se refería con ellos. Dijo que estaba solo. La niña miró hacia la puerta en ruinas como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Daniel notó una extraña marca plateada alrededor de su muñeca. La niña más pequeña tenía la misma marca. Antes de que pudiera preguntar al respecto, se oyó el sonido de motores desde el cielo. Ambas niñas se aterrorizaron de repente. Daniel miró hacia afuera y vio dos aeronaves negras que cruzaban el valle. No eran barcos de rescate. Tenían las luces apagadas y volaban a baja altura, como si no quisieran ser vistas. La niña mayor agarró a su hermana y le susurró que debían esconderse. Daniel comprendió entonces que el accidente podría no haber sido fortuito. Ayudó a la niña a levantarse y la llevó hacia su propio barco, mientras la mayor lo seguía de cerca. Llegaron al carguero apenas unos segundos antes de que las aeronaves negras sobrevolaran los restos. Daniel cerró la puerta, apagó las luces exteriores y esperó en silencio. Las dos niñas se tomaron de la mano mientras Daniel observaba los barcos a través de una pequeña ventana. Cuando el avión finalmente desapareció, Daniel contactó con la estación de seguridad local. Explicó que había encontrado a dos niñas heridas tras un accidente. Al principio, el agente parecía normal, pero todo cambió cuando Daniel describió las marcas plateadas en sus muñecas. Hubo un largo silencio. Entonces el agente le preguntó a Daniel su ubicación exacta. Daniel sintió que algo andaba mal y se negó a darla. La voz del agente se volvió más fría. Le dijo a Daniel que las niñas eran peligrosas y le ordenó que las dejara donde las había encontrado. Daniel miró a través de la cabina. La niña más pequeña dormía de agotamiento, mientras que su hermana estaba sentada a su lado como una pequeña guardia. Nada en ellas parecía peligroso. Daniel terminó la llamada. Segundos después llegó otro mensaje por un canal privado.
Era del mismo oficial, pero esta vez su voz era casi un susurro. Humano, escucha con atención. Toma tu nave y abandona este planeta. No contactes a nadie más. Y pase lo que pase, no dejes que se lleven a esas chicas. Antes de que Daniel pudiera preguntar por qué, la conexión se cortó de repente. Entonces, todas las luces del panel de control de Daniel se pusieron rojas. 3 naves desconocidas aparecieron en su escáner y se dirigían directamente hacia él. Daniel encendió los motores mientras la chica mayor entraba corriendo en la cabina. Por primera vez, le dijo que se llamaba Lyra y que su hermana pequeña se llamaba Mira. Daniel dirigió la nave hacia el cielo oscuro mientras las 3 naves desconocidas lo seguían. Lyra estaba a su lado, mirando el escáner con miedo en los ojos. Daniel preguntó por qué los querían, pero Lyra solo dijo que ya no sabía en quién confiar. Daniel prometió que no los delataría. Mientras su nave ascendía hacia las nubes, algo se deslizó de la ropa desgarrada de Lyra y cayó junto al asiento de Daniel. Era un pequeño collar de plata con un extraño símbolo dorado en el centro. Daniel había visto ese símbolo una vez antes en una pantalla de noticias galácticas. Pertenecía a una de las familias reales más antiguas del espacio conocido. Daniel miró lentamente a Lyra, pero antes de que pudiera hablar, la primera nave enemiga apuntó sus armas hacia ellos. La luz de advertencia parpadeó en rojo cuando el primer barco enemigo fijó sus armas en el pequeño carguero de Daniel. Daniel empujó los controles hacia adelante y lanzó la nave directamente hacia las espesas nubes que se encontraban sobre Kellar 9. Lyra se agarró al lateral del asiento del piloto mientras Mira permanecía detrás de ellas, aún débil debido a su pierna herida. Una brillante ráfaga pasó junto a la nave, sacudiendo las paredes y provocando que Mira gritara de miedo. Daniel no miró hacia atrás porque sabía que un error podría darles a sus enemigos la oportunidad que necesitaban. Las 3 naves oscuras siguieron a Daniel desde entre las nubes y le ordenaron que detuviera sus motores de inmediato. Su líder envió un mensaje diciendo que Lyra y Mira eran criminales peligrosas que debían ser devueltas. Daniel miró a las 2 niñas asustadas y supo que el mensaje era mentira, porque solo eran niñas. Lyra finalmente le contó que unos hombres armados habían atacado a su familia antes de que su barco de transporte se estrellara. Daniel se giró sigilosamente hacia un campo de asteroides cercano, porque sabía que los pilotos enemigos jamás esperarían que entrara en un lugar tan peligroso. Enormes rocas se movían alrededor del carguero, mientras Daniel volaba entre ellas a una velocidad que hizo que Lyra cerrara los ojos. Un piloto enemigo intentó seguirlo, pero un gran asteroide obligó a la oscura nave a desviarse en el último segundo. Daniel utilizó antiguos túneles mineros y rocas rotas para ocultar su nave, hasta que las señales enemigas desaparecieron lentamente de su escáner. Cuando finalmente estuvieron a salvo, aterrizó en una luna minera abandonada donde nadie había vivido durante muchos años. Por primera vez desde que los encontró, Daniel vio sonreír a Lyra cuando Mira lo llamó Dan en lugar de humano. Permanecieron escondidos allí durante varias semanas, mientras Daniel reparaba su barco y esperaba a que la pierna de Mira sanara. Compartió su comida con ellos, les enseñó juegos humanos sencillos y les contó historias divertidas sobre la Tierra antes de que se durmieran. Lyra seguía vigilando atentamente cada puerta, pero poco a poco empezó a comprender que Daniel realmente no quería nada de ellos. Una tarde, Daniel encontró un pequeño objeto negro dentro de la chaqueta dañada de Mira, y se dio cuenta de que era un dispositivo de rastreo activo. Se le heló la sangre al ver que la pequeña luz del dispositivo seguía parpadeando, lo que significaba que alguien ya sabía dónde estaban. Daniel aplastó el rastreador con su bota y corrió hacia la cabina, pero el escáner ya estaba lleno de nuevas señales. Decenas de poderosas naves aparecieron repentinamente alrededor de la luna minera, sin dejarle a Daniel una vía de escape clara. Les dijo a Lyra y a Mira que se escondieran mientras él tomaba una vieja herramienta de metal y se colocaba cerca de la puerta principal del barco. Se oyeron pasos pesados desde el exterior, y Daniel se preparó para proteger a las hermanas aunque tuviera que luchar solo. Pero cuando se abrió la puerta, los soldados con armadura no lo atacaron,
sino que se arrodillaron ante Lyra y Mira. Daniel se quedó paralizado cerca de la puerta del barco, mientras más soldados con armadura entraban en la sala de carga. Todos los soldados vestían una reluciente armadura plateada, con el mismo símbolo dorado que Daniel había visto en el collar de Lyra. En lugar de apuntar con sus armas a las chicas, los soldados bajaron la cabeza y permanecieron arrodillados. Lyra dio un paso al frente lentamente, mientras Mira sostenía la mano de Daniel, ya que aún estaba asustada por la repentina llegada. Entonces, un comandante alto se quitó el casco y llamó a las dos muchachas, las hijas perdidas del rey Baelor. Daniel miró a Lyra con asombro, porque por fin comprendió por qué tanta gente los había estado buscando. El comandante explicó que Lyra y Mira eran hijas de la realeza, y que el transporte de su familia había sido atacado por traidores. Su padre había sobrevivido, pero durante meses había creído que sus dos hijas habían muerto en el accidente. Guardias reales secretos habían registrado numerosos planetas, porque los responsables del ataque aún controlaban importantes puestos en el gobierno. Daniel recordó de repente al agente local que le había ordenado dejar atrás a las chicas y comprendió la magnitud del peligro. Lyra rompió a llorar cuando el comandante le dijo que su padre estaba vivo y la estaba esperando. Mira abrazó a Daniel con fuerza, porque sabía que volver a casa también significaba dejar atrás al humano que los había protegido. El comandante real le ofreció a Daniel una generosa suma de dinero y le prometió que nunca más tendría que trabajar. Daniel rechazó el dinero en silencio y dijo que no había salvado a las niñas porque quería una recompensa. Los había ayudado porque eran niños asustados, y abandonarlos habría sido algo que jamás se habría perdonado. Antes de abordar el barco real, Mira se quitó un pequeño cristal azul de una cadena que llevaba alrededor del cuello y se lo puso en la mano a Daniel. Ella le dijo que lo guardara para que siempre recordara a las dos hermanas que una vez se escondieron dentro de su pequeño barco de carga. Lyra le prometió a Daniel que algún día, sin importar cuánto tiempo pasara, lo encontrarían de nuevo. Daniel sonrió y les dijo que se fueran a casa porque su padre ya había esperado suficiente para ver a sus hijas con vida. Observó cómo la enorme nave real se elevaba desde la luna minera hasta que sus brillantes motores se convirtieron en una pequeña luz entre las estrellas. Daniel creía que el peligro por fin había terminado, pero mucho más allá de la luna, otra nave oscura lo había observado todo en silencio. En su interior, un hombre estudió el rostro de Daniel en una pantalla y descubrió el nombre del humano que había protegido a las hermanas reales. El hombre había ayudado a planear el ataque contra su familia y sabía que Daniel podría recordar algo importante de aquella terrible noche. Ordenó a sus hombres que guardaran el nombre y el paradero de Daniel, pero les advirtió que no lo mataran todavía. Luego miró la imagen de Daniel y dijo en voz baja: «Recuerden a este hombre, porque un día podría convertirse en nuestro mayor problema». Pasaron 12 años, y Daniel Reed se convirtió poco a poco en un hombre olvidado que vivía en una pequeña estación comercial humana, lejos de los mundos reales. Su antiguo barco de carga había desaparecido, y ahora pasaba la mayor parte de sus días reparando motores, puertas rotas y máquinas dañadas para los viajeros de paso. Nunca llegó a ser rico, famoso ni importante, pero eso no le preocupaba porque siempre había deseado una vida sencilla y tranquila. En su pequeña habitación, Daniel aún conservaba el cristal azul que Mira le había dado el día en que ella y Lyra regresaron con su familia. A veces la miraba y se preguntaba qué habría sido de las dos niñas asustadas, a las que una vez había protegido con todas sus fuerzas. Al otro lado de la galaxia, Lyra y Mira ya no eran niñas indefensas escondidas dentro de una nave averiada. Lyra se había convertido en una joven tranquila y fuerte, de quien ahora se esperaba que se convirtiera en la próxima gobernante de su reino. Mira se había convertido en una hábil oficial real, y muchos soldados la respetaban porque nunca le pedía a nadie que se enfrentara a un peligro que ella misma no estuviera dispuesta a afrontar. Incluso después de 12 años, ambas hermanas recordaban a Daniel y hablaban a menudo del humano que las había protegido,
cuando no tenía nada que ganar. Lo habían buscado varias veces, pero Daniel se había mudado tantas veces de una estación a otra que ni siquiera los agentes reales habían logrado encontrarlo. Todo cambió cuando su padre, el rey Vaelor, enfermó gravemente y le dio a Lyra acceso a archivos secretos escondidos en el Palacio Real. Mientras leía informes antiguos sobre el ataque ocurrido 12 años antes, Lyra encontró un archivo que debería haber sido destruido hace mucho tiempo. El expediente demostraba que el ataque contra su familia no había sido planeado por criminales desconocidos, sino por alguien cercano al gobierno real. Lo más impactante es que el nombre de Daniel Reed apareció varias veces porque había visto los barcos, los oficiales y los símbolos relacionados con aquella terrible noche. Lyra se dio cuenta de que Daniel no solo era el hombre que los había salvado, sino también el último testigo vivo que podría desenmascarar al traidor. Mira ordenó de inmediato a la flota real que comenzara a buscar en el espacio humano, y en cuestión de días, finalmente descubrieron la ubicación actual de Daniel. Lyra se negó a enviar un pequeño equipo porque sabía que quienquiera que los hubiera atacado años atrás, podría estar ya vigilando a Daniel. La nave estelar real más grande zarpó de la capital con docenas de naves de escolta y cruzó varios sistemas en dirección a la estación comercial humana. Daniel no sabía nada de esto mientras trabajaba debajo de un viejo motor con aceite en las manos y una herramienta rota a su lado. Entonces, todas las alarmas de la estación comenzaron a sonar repentinamente, y los trabajadores asustados corrieron hacia las ventanas para ver qué había llegado. Una gigantesca nave estelar real apareció lentamente sobre la estación, seguida de docenas de poderosas naves que llenaron el cielo oscuro. El comandante de la estación recibió un breve mensaje e inmediatamente envió a agentes de seguridad a buscar a Daniel en la sección de reparaciones. Llevaron a Daniel a la sala de control principal, donde el comandante lo miró como si, en secreto, se hubiera convertido en el ser humano más importante del mundo. El mensaje real contenía tan solo 6 palabras. Entréguenos a Daniel Reed inmediatamente. Pero antes de que Daniel pudiera comprender por qué la flota real lo buscaba, un desconocido encapuchado entró en la estación portando un arma oculta. Daniel aún intentaba comprender el mensaje real cuando un sonido agudo provino del pasillo detrás de él. El desconocido encapuchado sacó de repente una pequeña arma y disparó contra Daniel antes de que los guardias de la estación pudieran reaccionar. Daniel se tiró detrás de una mesa de metal, y la explosión impactó en la pared justo donde su cabeza había estado un segundo antes. El desconocido se abalanzó hacia él, pero Daniel agarró una pesada herramienta de reparación del suelo y le arrebató el arma de la mano. Antes de que el atacante pudiera sacar otra arma, las puertas principales se abrieron y un grupo de soldados reales irrumpió en la habitación. Los guardias reales rápidamente derribaron al atacante y rodearon a Daniel para protegerlo de un posible nuevo ataque. Daniel miró hacia la puerta abierta y vio a 2 mujeres jóvenes y altas que caminaban lentamente entre la fila de soldados con armadura. Sus rostros le resultaban extrañamente familiares, pero 12 años los habían cambiado tanto que Daniel no podía comprender por qué. Una de las mujeres tenía unos ojos plateados y serenos y se comportaba como una líder, mientras que la otra miraba a Daniel con una cálida sonrisa. Entonces, la joven metió la mano debajo de su manto real y alzó un pequeño cristal azul que coincidía con el que Daniel aún conservaba. Daniel se quedó mirando el cristal y de repente supo exactamente quién estaba parado frente a él. «¿Mira?», preguntó en voz baja, y su sonrisa se amplió mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Lyra dio un paso al frente a continuación, y Daniel recordó a la niña asustada que una vez se había interpuesto entre el peligro y su hermana herida. Mira abrazó a Daniel antes de que ningún oficial real pudiera detenerla, y Lyra pronto se unió a ellos sin importarle quién los estuviera observando. Durante 12 años las hermanas recordaron al humano que les había brindado seguridad cuando el resto de la galaxia les había fallado. Tras el reencuentro, Lyra explicó que su visita no se debía únicamente a que querían volver a ver a Daniel. Su padre estaba muy enfermo,
y los registros secretos habían demostrado que la persona detrás de su antiguo ataque seguía siendo poderosa dentro del reino. Daniel se quedó atónito cuando Lyra le dijo que él podría ser la única persona viva que había visto a uno de los oficiales ocultos del traidor. Ella le mostró varias imágenes de importantes líderes gubernamentales y le pidió que observara atentamente cada rostro. Daniel se detuvo en una imagen porque reconoció de inmediato al oficial que le había ordenado abandonar a Lyra y Mira 12 años antes. La expresión de Lyra se volvió fría cuando Daniel señaló al hombre y dijo que estaba seguro de que era la misma persona. Aquel hombre era ahora Lord Varek, uno de los líderes militares de mayor confianza en la capital real y comandante de miles de soldados. Antes de que pudieran decir algo más, Mira recibió un mensaje de emergencia de la flota real que esperaba fuera de la estación. La capital había dejado de responder repentinamente a todos los mensajes habituales, y varias bases reales habían caído bajo el control de Varek. Lyra miró a Daniel y comprendió la verdad. El traidor había comenzado su movimiento final y el reino ya estaba bajo ataque.